Hola, ¿cómo están? Hoy nos toca hablar sobre conjuntivitis alérgica. Yo soy la doctora María de Luz García y será un placer hablar con ustedes sobre este tema. Sabemos que el 20% de la población sufren conjuntivitis alérgica. Aproximadamente 50 millones de personas andan con conjuntivitis alérgica. La mayoría de las personas tienen alergia en la niñez y el segundo grupo lo desarrolla a los 18 a 35 años de edad. Sabemos que la conjuntivitis es una inflamación de las estructuras oculares en respuesta a una exposición de algún antígeno. Generalmente nosotros llegamos a tener de 5.000 a 6.000 células cebadas por cada milímetro cúbico. Esto es muchísimo. Hay 50 millones de mastocitos en el ojo humano. Ahorita vamos a ver qué tan importante es, porque vamos a ver cada mastocito cuántos picogramos de histamina libera. Los mastocitos hay dos tipos, principalmente los mastocitos que tienen triptasa y los que tienen triptasa y quimasa. En pacientes alérgicos generalmente se encuentran en capas más superficiales y en el ojo que se encuentra alterado, la mayoría se encuentra, bueno, en el ojo normal se encuentra en la sustancia propia en comparación a los pacientes alérgicos que se encuentran en capas más superficiales. Como ya mencionamos, la incidencia es del 15 al 30% y 50 millones andan con conjuntivitis alérgica. Generalmente el segundo pico es de 18 a 35 años de edad y la conjuntivitis alérgica perenne se asocia con un 46% con alguna enfermedad atópica, principalmente rinitis alérgica. Y este mismo porcentaje de estos pacientes, conjuntivitis alérgica, el 76% presentan exacerbaciones en los cambios de estación. Hoy por hoy hay un consenso que se hizo en el 2015 en España donde tratan de clasificar a la conjuntivitis alérgica tanto en intermitente como en persistente y esto se llama el grupo DECA. Los pacientes que tienen conjuntivitis alérgica intermitente generalmente tienen menos de 4 días a la semana o menos de 4 semanas consecutivas. Y cuando son persistentes son más de 4 días a la semana o más de 4 semanas consecutivas. Dentro de este puede ser intermitente leve, moderado, severa o persistente leve, moderado o severo. Generalmente cuando son leves, los signos no son molestos, no hay afección de la visión, no interfiere con la escuela y no dificulta las actividades diarias. Con respecto a la moderada debe tener de 1 a 3 de los ítems antes comentados, que los síntomas sí sean molestos, que la visión sí esté afectada, que interfiera con la escuela o el trabajo o que dificulte las actividades diarias. Y con respecto a la severa, que tenga los 4 ítems afectados, que tenga síntomas molestos, que la visión esté con afectación, que interfiera con la escuela o el trabajo y interfiera con las actividades diarias. Entonces, esto se nos parece un poquito con la clasificación del área de la rinitis, pero los tópicos son un poco diferentes con respecto a la visión, y si dificulta las actividades diarias son iguales, que interfiera con el trabajo y los signos y síntomas que sean molestos, pues realmente, bueno, es un poco objetivo. Generalmente la clasificación clínica inmunopatológica en la alergia se ve que si es mediada por IgE, no es mediada por IgE o es mediada por ambas. Puede ser mediada por IgE o no mediada por IgE. Si, por ejemplo, las patologías que son mediadas por IgE son conjuntivitis alérgica estacional y conjuntivitis alérgica perenne. Las mediadas o no mediadas por IgE son queratoconjuntivitis vernal o queratoconjuntivitis atópica. Y las no mediadas por IgE, aunque realmente está en el tópico anterior, es conjuntivitis papilar gigante y la que nunca es mediada por IgE es la dermatoconjuntivitis de contacto. Como ya mencionamos, las conjuntivitis alérgicas pueden ser conjuntivitis alérgica ya sea estacional o perenne, queratoconjuntivitis atópica, queratoconjuntivitis vernal y conjuntivitis de células de papilas gigantes. Ahora, la conjuntivitis alérgica, la queratoconjuntivitis vernal, la queratoconjuntivitis alérgica y la conjuntivitis de
papilar gigante, generalmente vamos a tener diferencias. La historia familiar es frecuente en la conjuntivitis alérgica y en la queratoconjuntivitis alérgica. En estas mismas generalmente tiene asociación con enfermedades atópicas, en la conjuntivitis alérgica y en la queratoconjuntivitis, como rinitis, asma, dermatitis. Obviamente la incidencia es más alta en la queratoconjuntivitis atópica que en la conjuntivitis alérgica. El grupo de edad generalmente va a ser la queratoconjuntivitis vernal, principalmente en niños, en adultos viene siendo la queratoconjuntivitis atópica o la conjuntivitis papilar gigante. El sexo generalmente predominante en hombres, tanto en la queratoconjuntivitis vernal como en la queratoconjuntivitis alérgica. Y la estacionalidad es súper importante porque la estacionalidad puede ser en verano o en primavera, ya sea en la conjuntivitis alérgica o en la queratoconjuntivitis vernal, y los demás pueden ser perenne, y obviamente en la conjuntivitis papilar gigante no hay estacionalidad. Generalmente el prurito está presente en todas las enfermedades, la ciperemia está presente en todas las enfermedades, pero es intenso en la queratoconjuntivitis vernal el prurito ocular y la fotofobia. Con respecto al daño corneal, la queratoconjuntivitis vernal sí existe daño conjuntival junto con la queratoconjuntivitis atópica. Generalmente las papilas conjuntivales se ven afectados en más de 1 milímetro en la queratoconjuntivitis vernal con respecto a las otras. La incomodidad generalmente viene siendo severa en la queratoconjuntivitis alérgica. La IgE viene siendo muy alta en la queratoconjuntivitis alérgica y las pruebas cutáneas y la IgE van a ser positivo generalmente en la conjuntivitis alérgica y en la queratoconjuntivitis alérgica en comparación a la queratoconjuntivitis vernal y la conjuntivitis papilar gigante. Generalmente, ¿qué hipersensibilidad tiene mediado? La conjuntivitis alérgica y la queratoconjuntivitis alérgica es mediada por tipo 1, pero la queratoconjuntivitis vernal y la conjuntivitis papilar gigante generalmente está mediado tanto por tipo 1 como por tipo 4. ¿Y qué alergenos generalmente van a estar involucrados en estos? En la conjuntivitis alérgica van a estar presentes tanto intradomiciliarios como estacionales, ya sea de pólenes, árboles, malezas y pastos. Si por ejemplo tenemos malezas, pues las vamos a tener de agosto a octubre, si vamos a tener pastos de mayo a junio, y en la queratoconjuntivitis alérgica generalmente vamos a tener alergenos intradomiciliarios como son Dermatofagoides stenonissinus, Dermatofagoides farinae, epitelios ya sea de gato, de perro, hongos y pólenes. En la patogénesis, lo que generalmente se presenta es una hipersensibilidad tipo 1. Obviamente el alergeno es captado y procesado y unido a la superficie celular de la célula, y vamos a tener la célula presentadora de antígeno. La célula presentadora de antígeno se lo presenta al linfocito TH2, que obviamente va a estimular las células B vírgenes para que proliferen y va a secretar la IgE específica para que el alergeno se una a los mastocitos sensibilizados. Y posteriormente los mastocitos van a degranular numerosos mediadores inflamatorios. Los mediadores químicos, generalmente liberados por la degranulación de mastocitos, reclutan y activan leucocitos que a su vez liberan proteínas tóxicas que llevan obviamente a un daño de tejido circundante. Generalmente esto sucede a las 6 a 12 horas posteriormente a la exposición del alergeno. Y esto lleva obviamente al prurito y enrojecimiento ocular en minutos. Entonces, la fase temprana, pues llega el antígeno, va a degranular las células cebadas, va a liberar histamina y otros mediadores como prostaglandinas, triptasa, heparina, va a haber una estimulación nerviosa que va a dar una comezón generalmente de 3 a 5 minutos, vamos a tener la dilatación que es de 5 a 10 minutos, vamos a tener los ojos rojos, se van a dilatar, y obviamente vamos a tener la comezón y la inflamación del ojo. Como ya mencionábamos, los mastocitos, hay 50 millones de mastocitos en el ojo humano y son de dos tipos, como ya mencionábamos, los que contienen triptasa y los que contienen quimasa. Los que contienen triptasa principalmente se encuentran en pacientes con conjuntivitis estacional alérgica, y los que tienen
triptasa y quimasa generalmente se encuentran en la queratoconjuntivitis alérgica. Y obviamente ya mencionábamos que generalmente se encuentran en capas superficiales cuando el ojo está dañado, y cuando el ojo no está dañado se encuentran en la sustancia propia. Cuando hay degranulación de mastocitos, obviamente va a haber un aumento de iones de calcio, y estos aumentos de iones de calcio que pasan al citoplasma se forman obviamente microtúbulos que llevan a los gránulos obviamente a la membrana celular, donde se fusionan con el mastocito y obviamente se libera ciertas sustancias, ¿no? Obviamente en la fase aguda vamos a tener que está producida por los mediadores preformados, que dura de 1 a 2 horas y se manifiesta con los síntomas iniciales, que es ojo rojo, comezón, lagrimeo, y la fase tardía, que generalmente se ve en la conjuntivitis vernal, es de 6 a 24 horas después de la exposición y está producida por mediadores recién formados y mediadores preformados, así como células inflamatorias, y esto va a causar daño tisular y obviamente va a alterar la respuesta celular. ¿Qué mediadores vamos a llegar a tener en estos pacientes? Vamos a tener interleucina 4, que obviamente su rol es la producción de IgE y la modulación del mastocito. Vamos a tener leucotrieno C4, interleucina 5, TNF-alfa, que van a tener adherencia al leucocito. Vamos a tener interleucina 5, interleucina 6 y factor activador de plaquetas, que obviamente van a tener la migración y activación del leucocito y van a liberar también histamina, prostaglandina, leucotrienos y cininas, que esto va a producir secreción de moco, edema, vasodilatación y estimulación nerviosa. Obviamente, si se acuerda que había 50 millones de mastocitos en el ojo humano, cada mastocito secreta de 5 a 10 picogramos de histamina. Es muchísimo. Por eso, obviamente, las conjuntivitis tienen síntomas tan importantes por la gran cantidad de mastocitos que nosotros tenemos. Generalmente, el receptor de histamina es el subtipo más importante del ojo. Obviamente es el que medía tanto el prurito como la parte de la vasodilatación y es parcialmente responsable de la estimulación del fibroblasto. Generalmente la histamina es muy importante, pero no es toda la historia. Generalmente hay mediadores como triptasa, quimasa, proteína tipo captexina, prostaglandinas, tromboxanos, leucotrienos, factor activador de plaquetas. Algo muy importante que tenemos que saber es qué pasa cuando nosotros tenemos exposición a 25 microgramos por mililitro de histamina. Entonces, si por ejemplo un mastocito libera hasta 10 microgramos de histamina, pues obviamente solo con 2 o 3 mastocitos, pues vamos a tener 25 microgramos por mililitro de histamina. Y a la hora de exponerse tópicamente a 25 microgramos por mililitro de histamina, que vamos a tener 30 minutos posterior a la exposición, pues obviamente vamos a tener prurito, enrojecimiento y quemosis. Cuando contamos los eosinófilos en las enfermedades alérgicas, vamos a tener que la queratoconjuntivitis atópica, la conjuntivitis vernal y la conjuntivitis papilar gigante, vamos a tener un conteo de eosinófilos, donde casi no vamos a tener conteo de eosinófilos, aunque parezca controversial, va a ser en la conjuntivitis estacional alérgica. Donde vamos a tener más eosinófilos va a ser en la conjuntivitis papilar gigante. El contenido de los gránulos de los eosinófilos, ¿por qué son tan importantes? Porque liberan todo esto, liberan catepsina, histamina, peroxisomas, y también libera la proteína catiónica del eosinófilo. Todo esto va a inflamar al ojo, y va a causar daño a nivel celular. ¿Qué vamos a encontrar a nivel de la biopsia? Vamos a encontrar en la conjuntivitis alérgica, vamos a encontrar una infiltración de mastocitos y eosinófilos, una activación de los mastocitos y una regulación del ICAM1 en células epiteliales. En la queratoconjuntivitis alérgica vamos a tener un mayor número de mastocitos, células epiteliales hipertróficas, vamos a tener un aumento en la relación CD4-CD8 y un aumento de colágena. En la queratoconjuntivitis vernal vamos a encontrar un mayor número de mastocitos, tanto eosinófilos, vamos a tener un aumento del depósito de proteínas eosinofílicas y vamos a encontrar que CD4 aumentado, así como los anticuerpos IgE, así como colágeno y aumento del ICAM1. Y en la
conjuntivitis papilar gigante, vamos a encontrar papilas gigantes, adelgazamiento de la conjuntiva y un número exagerado de mastocitos en el epitelio. Con respecto a la conjuntivitis alérgica, pues ya sabemos que es una respuesta inflamatoria inducida por alergenos, el cual el alergeno actúa contra el receptor de IgE, porque ya vimos que es una reacción mediada por IgE, es una reacción tipo 1 y generalmente puede ser estacional o perenne. Estacional ya sea por diferentes pólenes, como ya vimos, árboles, malezas y pastos, y perennes como animales, polvo y otros alergenos. Generalmente los síntomas que vamos a llegar a tener en la conjuntivitis alérgica va a ser hiperemia, quemosis, edema palpebral, secreción de mucosa, lagrimeo, prurito y generalmente es bilateral y es autolimitada. Generalmente vamos a tener historia de atopia en la familia, principalmente de rinitis alérgica en el 76% de los casos. No se encuentra eosinófilos en los raspados, como ya vimos en las diapositivas anteriores. Ahí puede haber un pico de histamina a nivel lagrimal y la función es normal de la histamina. Generalmente hay predisposición genética. Generalmente el diagnóstico se hace por historia clínica, se puede hacer unos laboratorios en lágrima con aumento de la histamina, triptasa y TNF-alfa o anticuerpos específicos de IgE. La queratoconjuntivitis atópica ya sabemos que es una enfermedad inflamatoria crónica de la conjuntiva y párpados y generalmente se asocia a dermatitis atópica. ¿Cuáles son los signos y síntomas principales de esta enfermedad? Generalmente hay mucha comezón, hay enrojecimiento, hay fotofobia, hay queratopatía, generalmente presentan queratocono, úlceras, secreción de mucosa y visión borrosa por todo lo anterior. Generalmente el inicio es entre 20 y 50 años de edad y se encuentra elevados los eosinófilos, los linfocitos TH2 y los mastocitos. Generalmente puede ser por un alergeno perenne, vamos a tener predisposición genética y generalmente se asocia con dermatitis atópica. Estos pacientes generalmente tienen dolor, dermatitis periorbircular, ectropión o madariosis. Madariosis es la pérdida de las pestañas, queratinización o simvelflarol. Aquí podemos observar las manchas de Tantra que se encuentran ahí, amaurosis. Generalmente el 42.5% de estos pacientes presentan queratitis herpética y hasta el 16.2% llegan a presentar queratocono por las lesiones que ya vimos. El diagnóstico se hace por historia familiar, por una IgE elevada en lágrima, por incremento de IgE y eosinófilos en sangre, y la tinción de Yemcia puede llegar a revelar eosinófilos. Y las complicaciones de estos pacientes, como ya mencionamos, puede haber queratocono, cataratas hasta el 8 al 12%, desprendimiento de retina y alta incidencia, como ya lo vimos, de queratitis herpética en más de 40% o algunas infecciones por estafilococo. La queratoconjuntivitis vernal, generalmente vamos a tener asociados a trastornos atópicos. La predisposición genética llega a ser del 40 al 70% de los pacientes llegan a tener antecedentes con algún familiar que lleguen a contar con atopia. Los principales alergenos son alergenos estacionales o perennes. Principalmente se observa tosis, secreción de mucosa, fotofobia, papilas grandes pero no uniformes en empedrado, puntos de Tantra, nódulos de limbo, neovascularización y úlceras de protección. Generalmente se da en hombres entre 3 y 20 años de edad y generalmente va a haber un aumento tanto de mastocitos superficiales, eosinófilos y linfocitos. Aquí podemos ver la queratoconjuntivitis vernal y podemos ver las manchas de Tantra. Si nosotros podemos ver aquí, dice papilas grandes, no uniformes en empedrado. Son papilas, aquí se observan grandes, uniformes, pero no son iguales que la conjuntivitis papilar gigante. Y aquí se pueden observar las manchas de Tantra y se puede observar una úlcera de protección, que es el primer recuadro. Podemos llegar a tener blefaroespasmo, hipertrofia papilar, y pseudogerontoxón. El diagnóstico se hace por historia clínica, por aumento de anticuerpos IgE, por elevación de triptasa en lágrimas y histamina en lágrimas, incremento de la sustancia P en suero y actividad reducida de histamina. El tratamiento, pues obviamente ahorita lo vamos a ver,
pero es evitar alergenos. Aquí se puede dar inmunoterapia, esteroide tópico, estabilizador de los mastocitos, ciclosporina o tacrolimus. Y las complicaciones llegan a ser úlceras corneales, que generalmente se da tratamiento con antibiótico, esteroide y oclusión, y las papilas gigantes, que se puede hacer diversos tipos de tratamiento para mejorar la sintomatología. Con respecto a la conjuntivitis papilar gigante, generalmente, ¿qué es lo que tenemos? Es una irritación ya sea mecánica repetida, y esta puede ser ¿por qué? Por lentes de contacto, por suturas, por adhesivos, por cuerpos extraños. Se puede agravar por la alergia concomitante y generalmente los síntomas que llegamos a tener es visión borrosa, menor tolerancia a la luz, sensación de cuerpo extraño, papilas pequeñas uniformes en la placa tarsal, acumulación de mucosa, y generalmente vamos a tener aumento de células inflamatorias crónicas. Aquí se pueden observar la conjuntivitis papilar gigante y su enrojecimiento. Ahora, ¿qué tratamientos vamos a llegar a tener para la conjuntivitis alérgica? Pues los primeros es el sustituto de lágrimas. ¿Por qué? Porque funcionan como barrera, diluye los alergenos, y se prefieren los que no tienen preservativos. Algo muy importante es que cuando nosotros recordaremos que existe 50,000 mastocitos, 50 millones de mastocitos en el ojo humano, entonces hay una gran cantidad de liberación de histamina. Cada mastocito libera de 5 a 10 picogramos de histamina, con lo cual podemos tener una inflamación tan importante. Cuando nosotros tenemos comezón en el ojo, pues obviamente vamos a tener secundario a la comezón un ojo seco. El hecho de tener un ojo seco nos da más comezón y es un círculo vicioso, por lo cual el sustituto de lágrimas es indicado en estos pacientes. Compresas de agua fría y evitar obviamente los alergenos, ¿no? El tratamiento para el manejo de alergia ocular ya vienen siendo los antihistamínicos, los estabilizadores de mastocitos, los antihistamínicos y estabilizadores de los mastocitos, la combinación de antihistamínicos con vasoconstrictores, los esteroides y los antiinflamatorios no esteroideos. Principalmente los antihistamínicos, pues podemos tener la celastina, la levocabastina, generalmente que estos son de inicio rápido, pero la desventaja es que tiene duración de acción corta de 2 a 4 horas. Los estabilizadores de mastocitos podemos llegar a tener el nedocromil, el cromoglicato de sodio, que obviamente ¿qué va a disminuir? El prurito, y inhibe la liberación de los mediadores de mastocitos. Generalmente el cromoglicato de sodio está indicado en tratamiento de la queratoconjuntivitis vernal y la queratitis vernal, inhibe la liberación de mediadores de los mastocitos, y la desventaja es que no tiene inicio de acción rápida y generalmente es necesario usarlo a largo plazo. Los antihistamínicos con estabilizadores de mastocitos generalmente proporciona alivio para generalmente todos los signos. La dosificación es 2 veces al día, es cómodo, y la desventaja realmente no le vemos ninguno. Actualmente hay olopatadina al 1%, al 0.1% y olopatadina al 0.2%. La olopatadina al 0.2% generalmente se da una vez al día. Y el ketotifeno generalmente proporciona alivio también en la conjuntivitis estacional alérgica y generalmente se da 2 veces al día. Las combinaciones de antihistamínicos con descongestionantes solamente va a aliviar el prurito en minutos. Y las ventajas podemos llegar a tener midriasis, que generalmente la duración del efecto va a tener de 2 a 4 horas. No hay estudios pediátricos y está contraindicado en pacientes con glaucoma de ángulo cerrado o ángulo estrecho. Con respecto a los corticosteroides, proporciona alivio general de la inflamación, pero las desventajas es que puede llegar a tener cataratas, exacerbación de infección secundaria, puede incrementar la presión intraocular y puede retardar la curación de las heridas, por lo cual debe haber una revisión exhaustiva antes de dar estos medicamentos. Con respecto a los AINES, generalmente aquí vemos el ketorolaco, que obviamente ayuda a reducir el prurito, y el tratamiento puede ser monitorizado. Podemos llegar a tener ardor y hormigueo cuando lo apliquemos. ¿Qué hacen los antihistamínicos? Pues obviamente bloquean competitivamente los receptores de H1, alivian el prurito y
disminuyen los mediadores proinflamatorios como la prostaglandina, los leucotrienos. Estos mediadores, tanto de la prostaglandina como los leucotrienos, obviamente, si solo son antihistamínicos, estos no los inhiben. El alivio es por corto tiempo. Generalmente los antihistamínicos, como ya vimos, es el Lipustin, y el efecto adverso generalmente es el hormigueo y ardor. Generalmente esto ocurre en el 29% de los pacientes. Otro antihistamínico es el Emadin, que generalmente el 11% de los pacientes tienen cefalea, y el acetofteno, que como todos los antihistamínicos produce ardor y hormigueo en el 30% de los pacientes. Como ya mencionamos, los antihistamínicos solo van a disminuir el prurito, pero no disminuyen la liberación de otras sustancias antiinflamatorias. Con respecto a los estabilizadores de los mastocitos, estos son un punto crucial dentro del tratamiento de la conjuntivitis alérgica, ya que recordemos que tenemos 50 millones de mastocitos en los ojos y el mecanismo de acción no está claro, pero puede inhibir el flujo de calcio, como ya vimos, hacia dentro de la célula, y puede afectar la fluidez de las membranas, puede inhibir la fosforilización de las proteínas, obviamente necesarias. ¿Qué es lo que va a hacer? Va a estabilizar a los mastocitos. Evita la degranulación del mastocito, evita la liberación de histamina, evitan el factor quimiotáctico de los eosinófilos y evitan la liberación de los mediadores preformados y evitan la producción de los mediadores formados. No alivian síntomas existentes, por lo cual debemos combinar, obviamente, antihistamínicos con estabilizadores de los mastocitos. Aquí tenemos el Irtan, que es el nedopromil sódico, que generalmente tiene como efecto adverso la cefalea en el 40% de los pacientes. Además que generalmente no presenta efectos adversos reportados y solo presenta síntomas gripales con un 10 al 20%. ¿Sí? Con respecto al cromolin, se ha establecido en pacientes mayores a 4 años de edad y generalmente se utiliza de 4 a 6 veces al día y el efecto adverso es el hormigueo y el ardor ocular, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos mucho mejor? Una combinación de antihistamínicos con estabilizadores de los mastocitos, como puede ser la olopatadina, que generalmente se ha establecido que hay seguridad pediátrica después de los 3 años de edad. Generalmente solo en el 7% de los casos llegan a tener cefalea y es una gota 2 veces al día al 0.1 o una gota una vez al día al 0.2%. Aquí vemos que el ojo tratado, que no está tratado y después de tratado con patanol, con solución al 0.1%, obviamente que tiene efecto tanto antihistamínico como estabilizador de los mastocitos. También tenemos el saditenofteno, que obviamente lo que ocurre es que los efectos colaterales llegan a tener enrojecimiento, cefalea o rinitis hasta el 25% de los pacientes y también se puede utilizar en menores de 3 años de edad. Obviamente esos son los medicamentos más indicados, los antihistamínicos con los estabilizadores de los mastocitos, y por último tenemos a los vasoconstrictores, que reducen la inyección y los agentes adrenérgicos simpático mimético, pero pueden inducir la dilatación de las pupilas y no experimentan rebote, ¿no? Hay una combinación de antihistamínicos con vasoconstrictores que bloquea los efectos de la histamina y obviamente bloquea el prurito, produce vasoconstricción y reduce el enrojecimiento. Y hay varias combinaciones. Con respecto a los corticosteroides, obviamente van a inhibir las citocinas y la formación de moléculas de adhesión. Obviamente van a tener efectos colaterales si hay un retardo en la curación de heridas, una infección secundaria, un aumento de la presión intraocular y una formación de cataratas. Por eso debe ser vigilado por un oftalmólogo. Siempre debemos tener la medición de la presión intraocular, porque a veces los pacientes no tienen tantos síntomas y tienen una presión intraocular y tienen glaucoma, que no ha sido detectado. Hay diferentes esteroides, como lo vemos, y por último están los antiinflamatorios no esteroideos, que obviamente inhiben la vía metabólica de la ciclooxigenasa, obviamente disminuyen la producción de prostaglandinas y
tromboxanos y obviamente sinergiza la acción con la histamina. Puede retardar la curación, pero disminuye los síntomas, ¿no? Podemos tener el ketorolaco y algunos otros antiinflamatorios no esteroideos. ¿Qué vamos a necesitar de tratamiento? No solo vamos a tratar los síntomas, vamos a tener en cuenta la terapia con los efectos colaterales menos intensos. Por ejemplo, los estabilizadores de mastocitos junto con los antihistamínicos, que tengan una duración más prolongada, que sea uso seguro pediátrico y que sea extremadamente cómodo para el paciente. El tratamiento tópico obviamente es el más indicado para estos pacientes. ¿Por qué? Porque entrega la droga inmediatamente en el sitio de acción y hay ausencia de efectos sistémicos como sequedad ocular, somnolencia y hay ausencia de reactividad cruzada con otras drogas. Bueno, muchísimas gracias. Espero que haya quedado claro con respecto a la conjuntivitis, que hay diferentes tipos y cada una tiene sus características. En el cuadro lo pueden observar. Les hice un resumen de las características de las conjuntivitis y qué mediadores son los que se encuentran. El tratamiento generalmente es con antihistamínico y estabilizadores de los mastocitos, al mismo tiempo, como ya mencionamos, lubricante, para que evite el ojo seco y esto produzca más prurito, y el uso de esteroides. Generalmente se recomienda por oftalmólogos para medir presión intraocular y podemos llegar a utilizar los antiinflamatorios no esteroideos. Muchísimas gracias.